Soy María Marta Bertone, soy la presidenta de la Fundación de Misferectomía. Vamos a dar inicio a el tercer módulo del webinario sobre consecuencias, manejo y desarrollo post-hemisferectomía pediátrica. Empezamos este ciclo el viernes 11 junto a la Liga contra la Epilepsia Chilena, con el doctor Mesa, el doctor Fester, la doctora Karima Acevedo, vicepresidenta de la Liga, y la doctora Francisca López, hablando un poco de sueño y epilepsia y recuperación de funciones cognitivas. Y el viernes pasado tuvimos la alegría de contar con la presencia de Mónica Jones, presidente de Brain Recovery Project, hablando un poco sobre el registro de pacientes y un ratito sobre funcionalidad de miembro superior. El lunes, con mucha alegría, les contamos que vamos a tener un módulo extra con el doctor Santiago Flesler, que va a hablar sobre la utilidad del cannabis y la terapia cetogénica en pacientes candidatos a cirugía, tanto para llegar en mejores condiciones a la cirugía y también en el momento posterior si fuera necesario. Y hoy contamos con una enorme alegría de presentar este módulo junto a FLENI, que para las personas que están de afuera es la Fundación de Lucha contra las Enfermedades Neurológicas Infantiles de Buenos Aires, y la verdad que siempre han sido, con Valeria Muro a la cabeza, una organización que nos ha dado su apoyo y su generosidad. Este es un punto estratégico en nuestro equipo de la organización de pacientes, porque creemos que bueno, es necesario tanto para los papás, como para terapeutas y médicos, tener información de calidad con voces autorizadas que hablen sobre temas relacionados con los alcances de una cirugía tan radical. Hoy nos acompaña el doctor Juan Posiecha, la doctora Valeria Muro y la doctora Mónica Ferrea. Y Vale, si querés presentarlos, yo te agradezco muchísimo el enlace que has sido y siempre la buena predisposición y generosidad que tenés con nosotros. Así que bueno, para nosotros es un honor. Si quieren pueden ir, como en los otros dos módulos, pueden plantear sus preguntas. Al final vamos a tener un ratito para seleccionar algunas. Yo les pido si puede ser en el sector de preguntas y respuestas, así las podemos ir borrando, y no en el chat. Y bueno, Vale, te agradezco y te dejo a vos la palabra. Bueno, muchas gracias Martita, y gracias a Fundación EMI por la invitación. Siempre es un placer trabajar juntos, hicimos un gran trabajo el año pasado, que también cuesta mucho, es todo a pulmón y nos salió bien, así que estaba bueno participar. Hoy está con nosotros Juan Posiecha. Él es uno de los neurólogos infantiles que más experiencia tiene en cirugía de la epilepsia en nuestro país. Es coordinador de la sección de epilepsia infantil en el servicio de epilepsia de FLENI, y también es coordinador de la unidad de video G del Hospital Garrahan. Y va a estar con nosotros también después Mónica Ferrea, que es neuróloga infantil de FLENI y es coordinadora del Centro Educativo Terapéutico CETNA, que es este espacio hermoso que tenemos en Argentina, que está en Escobar, que es parte de FLENI, pero que tiene todo un sector que es puramente para rehabilitación. Así que bueno, los dejo con Juan inicialmente, y después voy a seguir yo, y después queda Mónica. Gracias Valeria, gracias María Marta, es un placer estar con ustedes, gracias a todos los participantes. Valoro mucho todas estas fundaciones como la de ustedes, donde los papás ponen el compromiso, el tiempo, la dedicación para acompañar, para favorecer la docencia, para que todos nos motivemos a hacer mejor las cosas. Así que es un lujo estar con ustedes. Yo les voy a compartir la pantalla ahora. Ahí está. A mí me toca hablar de la recurrencia de crisis epilépticas post-hemisferectomía. Entonces voy a hablar brevemente de esto, o voy a tratar de ser breve, ustedes me van a decir, sobre todo Valeria, me va a tomar acá el tiempo, y vamos a hablar de qué pasa cuando nuestros pacientes son sometidos a esta cirugía, que tiene altas posibilidades de ayudarlo, pero a veces no mejoran, o mejoran parcialmente y siguen con convulsiones.
Yo primero quiero contar algunas cosas más generales, compartir la historia de esta nena de 10 años, que nació por cesárea y a los 45 días de vida tuvo una meningitis, una sepsis por meningococo, con un accidente cerebrovascular isquémico, y le dejó una secuela muy severa, una lesión extensa en su cerebro, y a partir de ahí tuvo un retraso también muy profundo en su neurodesarrollo global, motor, cognitivo, lingüístico, y una epilepsia de los 7 meses de vida que fue muy difícil de controlar. Fíjense toda la lista de anticonvulsivantes que tienen ahí abajo. Pueden ver acá la extensa lesión, todo esto blanco, la extensa lesión secuelar que tiene, todo el cerebro está atrofiado. Fíjense esta cavidad normal, que es el ventrículo, qué grande que está acá debido a que ese espacio vacío está ocupado por líquido. Toda esta lesión blanca es la lesión que tenía esta nena. Cuando yo la conocí, había probado todas esas medicaciones y teniendo una epilepsia de difícil control con una lesión cerebral en un hemisferio y una hemiparesia del otro lado, pensé que podía ser una candidata a una cirugía. Se hizo un videoelectroencefalograma, se registraron, como ven, múltiples convulsiones, porque era muy frecuente la repetición de la misma, y se tomó la decisión de hacer la cirugía de hemisferectomía, y acá tienen el resultado, como se hizo una resección de parte del cerebro y desconexión hacia adelante y hacia atrás, y el cuerpo calloso, que es lo que habitualmente hacemos en la hemisferectomía. La nena tuvo una excelente evolución, dejó de presentar convulsiones, ya lleva años sin convulsiones, excepto una vez que tuvo un estatus, una convulsión de 20 minutos. ¿Por qué? Porque se habían los papás olvidado de darle la medicación. Y eso lo vamos a hablar después. A pesar de que tiene un electroencefalograma con severas alteraciones, que vienen tanto en lo que podemos registrar con el electroencefalograma convencional, que llamamos DESCAL, tanto del lado de la lesión como del lado supuestamente sano. Sin embargo, la chiquita, tomando 2 medicaciones, hace como ya creo que 4 años, está sin convulsiones y pudiendo avanzar despacito, pero en forma sostenida en su neurodesarrollo. Esto es lo que nos motiva a nosotros a detectar tempranamente a los pacientes que pueden ser candidatos a esta cirugía de hemisferectomía. Ahora, ¿qué pasa? A veces se operan y persisten con crisis. Y entonces hay varias preguntas que yo quiero tratar de responder en estos minutos, como decirles si son frecuentes las crisis post-cirugía, qué tipo de crisis vamos a tener que buscar, qué importancia tienen, si incluye la lesión que tenían, si incluye la técnica que se usó, si incluye la experiencia del neurocirujano, si es un sinónimo de fracaso definitivo que sigan con convulsiones los chicos después de una cirugía, qué estudios tenemos que hacer y cuándo tenemos que pensar en una reoperación en caso que tengamos que tomar esa decisión. La hemisferectomía es una desconexión de un hemisferio cerebral que en algunos centros de epilepsia se hace con bastante frecuencia, 20 a un 40% de las resecciones en centros especializados de epilepsia, y sirve, como les decía, cuando hay una lesión extensa que puede deberse a causas congénitas, a causas adquiridas o a enfermedades progresivas como la encefalitis de Rasmussen. El control de las convulsiones luego de la cirugía puede ser hasta un 80%, según la serie, según la patología persistente. Hay series que hablan de un éxito en un 60%, otros en un 50%, otros en un 80% o más, pero es alto el porcentaje de éxito. Hay patologías del desarrollo, malformaciones del desarrollo, como la meningoencefalia, donde sabemos que el éxito va a ser menor. Sabemos que a veces puede haber alteraciones del otro lado del cerebro y eso nos condiciona que el pronóstico también puede ser peor, pero no descarta que la cirugía pueda ser la mejor opción. Y lo que sí se recalca mucho que la cirugía temprana es en general mucho mejor para favorecer un buen desarrollo del chico. Y no hay que demorar años y años cuando sabemos que está indicada esta hemisferectomía. ¿Y qué vieron acá hay varios trabajos, les mencioné uno donde revisaron las historias de 52 niños y adolescentes que se habían sometido a una hemisferectomía, cuya edad de inicio de la epilepsia había sido de casi 2 años, y la duración media de la epilepsia hasta que se tomó la decisión de cirugía fue de 5 años. ¿Y qué vieron? Que el 83% en esta serie estaba libre de convulsiones después de la cirugía. Y de ellos hay un 60%
que en el último control habían suspendido la medicación anticonvulsivante. Y eso lo vieron con distintas etiologías, con distintas causas, con lo cual uno está muy motivado a tomar la decisión cuando piensa que está indicada. Yo le voy a mostrar otro caso, voy a compartir brevemente el caso de una paciente de 24 años. Ya a los 3 meses de vida notan que tenía una debilidad de una mitad de su cuerpo, tenía una paresia que empezaba a manifestarse, tardó en caminar, desde los 2 años, tuvo retraso en lenguaje, y a los 6 años de vida empieza a debutar con su epilepsia. Y tenía crisis claramente focales, claramente localizadas en el cuerpo donde tenía la debilidad, en relación con la lesión que tenía en forma contralateral en el cerebro. Tenía crisis todos los días, 2 a 3 por día, y solamente había estado 3 días sin crisis, cuando yo la conocí, o una vez había estado sin crisis durante varios días porque los papás habían decidido suspenderle la medicación, estaban cansados de ver que no respondía nada, y terminó hospitalizada con un estatus convulsivo. Como ven, habían recibido varias medicaciones anticonvulsivantes y también tenía lesión, esto que ven acá en negro, la lesión secuelar, que tenía sumado a esta mitad del cerebro que ven que es más pequeña en volumen con respecto al otro en el cerebro. Se había hecho varios videoelectroencefalogramas previos, tenía crisis que eran estímulos sensibles, muchas relacionadas con estímulos auditivos, y no se había planteado la cirugía porque en el electroencefalograma se veía alteraciones que eran bilaterales, entonces se pensaba que el otro hemisferio no era tan normal y que no había que ofrecerle la posibilidad de hemisferectomía. La revaloramos en su momento, hicimos un nuevo videoelectroencefalograma y vimos que si bien había un predominio, había muchos elementos para pensar que podía ser solamente ese hemisferio cerebral el causante de su epilepsia. Inclusive, había electroencefalogramas donde las alteraciones se veían del lado sano, y eso no fue un factor que a nuestro juicio impidiera ofrecer la posibilidad de una cirugía. La chica se operó, se hizo una bifrectomía, anduvo mejor, pero seguía con muchas convulsiones durante el sueño. Y el mismo año, varios meses después, se repitió un videoelectroencefalograma, se pensó que había que terminar de desconectar áreas que no estaban desconectadas, y fíjense lo que pasó. Pasó a partir de ahí 5 años sin convulsiones, con una mejoría pero muy significativa en su calidad de vida, una mejoría social, una mejoría en su estado de ánimo, ganó una medalla de oro en una competencia deportiva, y le cambió la vida a esta chiquita, a ella y a su familia. Estas son las cosas que nos incentivan a tomar la decisión de una cirugía cuando está indicada y a no negarse a pensar en una segunda operación cuando le aparecen las crisis y pensamos que vienen del mismo lado. Ahora, ¿todo es tan fácil? A veces no. Hay muchas preguntas que nos hacemos cuando un paciente, después de una cirugía, vuelve a tener crisis. Una primera pregunta que tenemos que hacernos es si realmente son convulsiones. Porque fíjense que muchas veces, tanto en esta cirugía como en otras cirugías de epilepsia, la persona puede estar bien después de una cirugía de sus crisis y aparecer otros episodios que no son convulsiones, o que son eventos de causa psicogénica, de conversión, de simulación, o que son episodios que son interpretados como convulsiones y son temblores o son otro tipo de movimientos de causa neurológica o no neurológica. Por eso hay que estar muy atento. Por eso es muy importante lo que uno observe, por eso es muy importante tomarse el tiempo para que ustedes nos cuenten bien, los padres, qué es lo que ven. Es muy importante que firmen los episodios, y hay un estudio que para nosotros es muy valioso, que es un videoelectroencefalograma. Poder ver el episodio clínicamente y ver qué pasa en ese momento en el electroencefalograma. Otra pregunta que nos hacemos cuando aparecen convulsiones es si esas convulsiones aparecieron en los días inmediatos a la cirugía. ¿Y por qué? Porque hay trabajos que dicen que cuando hay pocas crisis en los primeros días posteriores a la cirugía, eso a lo mejor no implica un mal pronóstico en largo plazo. Obviamente, uno va con todas las esperanzas en la cirugía. Y cuando sale el quirófano y ese chico o esa chica ese día o al día siguiente tiene convulsiones, es decepcionante para la familia, para el paciente, para los médicos.
pero sepan que no siempre eso implica un mal pronóstico, porque a veces puede ser algo transitorio, hay muchas causas que lo pueden explicar, y a largo plazo, si son pocas y son los primeros días, pueden no ser significativas. A lo mejor después hablamos un poquito más de esto. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando reaparecen convulsiones después de esta cirugía es si está tomando bien la medicación. Ya les mostré yo el caso de mi primera pacientita, que tuvo un estatus convulsivo de 20 minutos porque los papás se olvidaron de darle ese día la medicación. Y se la volvieron a dar y nunca más tuvo convulsiones hasta ahora. Tener éxito en una cirugía no quiere decir siempre que vamos a poder suspender del todo la medicación. En algunas personas vamos a poder reducir la medicación y en algunas vamos a poder suspenderla, pero no en todas. En muchas van a poder tener una vida de buena calidad y sin convulsiones, pero van a precisar seguir tomando la medicación. Fíjense, por ejemplo, en este estudio, en 214 pacientes operados por epilepsia, encontraron falta de adherencia en un 27%. Alta, muy alta la falta de adherencia. Y puede ser por distintas razones, porque se tranquilizan y se ponen contentos y piensan que está todo bien y entonces se relajan y no son tan rigurosos en dar la medicación, porque se olvidan, porque tienen dificultades para conseguirla por razones económicas, pero hay que tener muy en cuenta que esto puede ser un factor que puede influenciar en la recurrencia de crisis. También uno se pregunta por qué pueden reaparecer las crisis. Las dos grandes preguntas que uno se hace es si vienen del mismo lado donde fue operado o si vienen del otro hemisferio cerebral. Y eso es importantísimo, porque sabemos que si viene del mismo lado, donde hay zonas que son difíciles de reconocer para el neurocirujano y desconectarlas, como por ejemplo el cuerpo calloso, la región frontal basal, en la ínsula. Esos pacientes que van a seguir con las mismas convulsiones que tenían antes pueden beneficiarse de una segunda reoperación, o para completar la hemisferectomía funcional, o para hacer lo que llaman una hemisferectomía anatómica, que tiene más posibilidades de éxito, aunque tenga también otras posibles complicaciones. Pero también puede ser que vengan las convulsiones del otro lado del hemisferio cerebral, del hemisferio sano, porque había una patología bilateral que no nos habíamos dado cuenta, o que sí la habíamos detectado, pero pensamos que no tenía jerarquía la del otro lado, y se da más frecuentemente en algunas enfermedades, por ejemplo en la encefalia. También uno se pregunta si puede haber un fenómeno de Kindling. Es un fenómeno en el cual las neuronas anormales, de tanto descargar en forma permanente durante mucho tiempo, pueden enfermar las neuronas vecinas. Y por eso, si tenemos una indicación de una cirugía, la tomamos precozmente, estamos más tranquilos de que vamos a evitar ese potencial efecto en caso que prolonguemos durante años, y a lo mejor eso pueda condicionar que la cirugía sea menos efectiva. Aparte de toda la calidad de vida que le restamos durante esos años al nene o a la nena, y todo lo que puede haber influido en su desarrollo, que a veces se retrasa y después no se puede recuperar. Algunas preguntas que nos hacemos luego de la hemisferectomía, si reaparecen las crisis, si son similares a las que tenía antes. Otra pregunta es si puede ayudarnos el electroencefalograma, y ahí hay que tener mucho cuidado, porque si el electroencefalograma sigue mostrando alteraciones claramente focales del lado de la cirugía, puede ser un dato positivo y a favor de que hay que pensar que la epilepsia sigue viniendo de ese hemisferio. Pero si las alteraciones las vemos del otro lado, del lado sano, a veces eso no implica que ese lado esté enfermo, porque muchas veces el cerebro sano puede recibir y puede registrar en el electroencefalograma con más precisión esa actividad eléctrica que a lo mejor está en zonas cercanas a la línea media del cerebro y que entonces no podemos detectar del lado enfermo. O a veces tiene un parénquima tan enfermo que vemos toda una actividad bajo voltaje y lenta del lado donde está la lesión, y solamente vemos alteraciones diferentes en el lado sano, ¿no es? O a veces puede haber alteraciones bilaterales porque difunden tan rápido que vemos de los dos lados las alteraciones. Y eso no significa que la epilepsia venga de los lados. El videoelectroencefalograma y la resonancia son dos estudios fundamentales para reestudiar a una persona que fue operada y tiene recurrencia de crisis después de la hemisferectomía. Porque el videoelectro nos permite ver los síntomas, la clínica, durante las convulsiones y ver en ese momento cuáles son las alteraciones electroencefalográficas, que no siempre son las mismas que se ven en reposo después de la crisis. Y la resonancia, porque puede ayudarnos a ver si hay zonas que están desconectadas
bien o si hay zonas que quedaron sin desconectar. Hay algunas técnicas que se van incorporando. Por ejemplo, este es un trabajo que habla de la utilidad del tensor de difusión en las resonancias. Fíjense que a veces las zonas que acá tienen con flechitas en este trabajo, esta blanca de acá, este es el cuerpo calloso. Y fíjense como en este sector no está desconectado. O fíjense acá, esta zona que falta desconectar. O fíjense acá. Hay que tener, o fíjense acá. Por eso el otro comentario es que es importante tener estudios de buena calidad y tener profesionales con experiencia y entrenados en buscar estas alteraciones, tanto a nivel neurofisiológico, como a nivel neuroradiológico, como a nivel clínico, que es lo más importante, en conjunto con todo lo demás. ¿Y qué pasa cuando vemos que después de la nefrectomía no hubo un éxito como el que queríamos y reaparecieron las crisis? A veces, si vemos que hay áreas que no están desconectadas y seguimos encontrando evidencia de que todo viene al mismo hemisferio, la reoperación puede ser la mejor opción de tratamiento. Y fíjense este trabajo de la Cleveland Clinic, que reportan 36 pacientes reoperados, en los cuales ellos de forma retrospectiva revisan las historias. Fíjense que todos habían tenido una nefrectomía o una cirugía de desconexión previa. Algunos habían tenido inclusive una nefrectomía anatómica, o había uno que había tenido 3 cirugías previas. Y a todos estos pacientes se ofrecieron una segunda cirugía. Tenían distintas causas de su epilepsia: displasias corticales, megalencefalia, encefalitis, infartos. ¿Y qué pasó? Después de la cirugía, el 19% de los pacientes no tuvo más convulsiones, se beneficiaron con la reoperación. Y el 45% tuvo alguna convulsión, pero la mejoría fue de un 90%, importantísima. Solo un 36%, un tercio, no tuvo mejoría. Obviamente quisiéramos ofrecerle un 100% de efectividad del tratamiento, pero en estas epilepsias tan refractarias, donde pueden pasar años sin control, a pesar de las medicaciones, a pesar de la dieta, a pesar del cannabis, la cirugía sigue siendo el tratamiento de elección. Y la reoperación en algunos puede ser la mejor opción, y en muchos puede ser la mejor opción. Fíjense que había algunos elementos pronósticos. Si las alteraciones electroencefalográficas eran muy focalizadas y el lado de lesión iba a ser de mejor pronóstico la cirugía. En cambio, si las alteraciones no eran localizadas, eran menos las posibilidades de éxito. Y fíjense también que según la causa de la epilepsia, el pronóstico era muy diferente. Fíjense en los que tenían malformación. Esta línea negra, la más alta de todas, habla de la reoperación, en las cuales no anduvieron bien los pacientes con polimicrogirias y malformación del desarrollo cortical, displasias corticales, lo mismo que las hemimeganencefalias. Esos son grupos que sabemos que van a andar mal, con más posibilidad. Y no es culpa del neurocirujano, no es culpa de la técnica, no es culpa de que tardamos. Es debido a la patología en sí, o porque son lesiones difíciles de desconectar, o porque tienen compromiso del otro lado, o porque se asocian a alteraciones genéticas que condicionan una patología más difusa. Yo les agradezco mucho, estuve justo con mi tiempo. Ahora vamos a pasar con Valeria Muro, que va a seguir su presentación, y después vamos a dejar para el final las preguntas. Bueno, gracias, Juan. Estuviste muy en tiempo, así que voy a tener que ponerme firme yo. Bueno, lo que nos propuso Marta para esta charla es, segundo, el protocolo farmacológico y qué hacemos cuando esto. Un poco ya les estuvo contando Juan, pero hay algunas preguntas que nos vamos a ir haciendo, que es luego de la cirugía, primero, ¿qué hacemos con la medicación? Si tiene que quedarse con todas las drogas antiepilépticas, ¿cuál es el momento oportuno para discontinuar estas drogas? ¿En qué orden podemos hacerlos? Y si queda con alguna droga antiepiléptica, si eso nos garantiza que esté libre de crisis o libre de recurrencias. Y qué hacemos un poco con las medicaciones y demás cuando las crisis recurren. En realidad, el proceso en el cual
uno toma una decisión para descender una medicación o qué hacer cuando hay una recurrencia de crisis, desde el punto de vista médico es un proceso todavía inexacto, que necesitamos mucha información disponible, como les dijo Juan, hay poca información científica, pero cada vez tenemos más, y mucho de esto está basado en experiencias personales, y por eso es importante que el equipo que lo siga tenga experiencia en este tipo de pacientes. Y siempre hay una apreciación individual que es independiente para cada paciente que tiene una familia detrás, que tiene un equipo de terapeutas detrás. Entonces, ¿qué factores vamos a tener en cuenta cuando pos una hemiferectomía tiene que ver con las drogas antiepilépticas? Y va a tener que ver esto que dijo Juan con la anatomía, con qué lesión estructural tiene, por qué se operó de una hemiferectomía, si el tipo de lesión es una lesión adquirida, si es una lesión congénita que nació con eso, o es una lesión en el curso de una condición progresiva. La otra factor es cómo nos fue con la cirugía. En general nosotros cuando acompañamos a estos pacientes en el proceso quirúrgico, bajamos a quirófano, sabemos cómo son las cosas, y después tenemos una comunicación con los papás. Y entonces realmente sabemos todos los detalles de qué está pasando y sabemos cuándo fue difícil o cuándo no. Y la tercera opción es realmente si el lado sano, que nosotros creíamos que era sano, no mostró actividad epileptiforme independiente o una imagen que uno pensaba que era un poquito anormal pre-cirugía. ¿Y esto por qué puede haber dudas de si el lado sano es sano? Y eso tiene que ver con la mielinización, que es un proceso normal de nuestro sistema nervioso central, en el cual es habitual no ver ciertas lesiones cuando son chiquitos, sobre todo en los menores de 3 años, y que en resonancias posteriores podemos ver alteraciones en el lado que presumíamos sano, pero después nos damos cuenta que no pasó así. Va a depender del tipo de crisis, cómo fue que llegó a esa hemiferectomía inicial, cómo fue la duración de las crisis, la severidad, y si hubo estas crisis que mencionó Juan en el postoperatorio inmediato. Entonces vamos a prestar mucha atención a la resonancia de cerebro pre y postcirugía y vamos a ayudarnos de otros elementos como el electro, el videoelectro, y hacer una comparación pre y postcirugía. Entonces, ¿qué depende esto de si tiene una recurrencia y cómo esperar? Y vamos a ver que hay, y qué hacer con la medicación, que esa es la pregunta que todos estábamos haciendo, posterior a una hemiferectomía. Eso va a tener que ver con la etiología, y entonces acá tienen un cerebro la mitad de un lado y del otro, y vamos a ver patologías que son más unilaterales, como las malformaciones vasculares, como un accidente cerebrovascular o lo que se llama stroke. El Rasmussen está un poquito del otro lado porque excepcionalmente hay síndromes de Rasmussen bilateral, y ya hay algunos que tienen una tendencia a irse hacia el otro lado, como el Sturge-Weber, que es una malformación vascular, la hemimegalencefalia y las displasias corticales hemisféricas. Y estas son las que más, de alguna manera, uno tiene que tener cuidado, porque son las que podemos ver en la evolución algún compromiso estructural del otro lado y que inicialmente no lo veíamos. Entonces, cuando hablamos esto es un cuadro de un trabajo muy interesante que también mostró Juan, de estos 52 chicos, en donde van a ver acá que estos son los chicos que tenían condiciones progresivas como Rasmussen, condiciones congénitas como el stroke o la ACV o malformación vascular, estos son las congénitas como la hemimegalencefalia o displasias corticales, y la adquirida como el stroke o la condición vascular. Van a ver que cuando está en blanco quiere decir los años que quedan libre de crisis. Y van a ver que obviamente para estas tenemos algunos pacientes, ven que se operan más tarde, porque acá tenemos la línea de 4 años, porque empiezan más tardes, y las congénitas como la hemimégalo tienen un inicio más temprano en su epilepsia y se operan también más temprano, que es esta línea rojita. Y van a ver acá en la línea blanca que son todos estos
grupos de pacientes y pacientes que se quedaron sin crisis. Y van a ver acá en las formas adquiridas que hay muchos más, estas líneas blancas que están sin crisis, que son estos pacientes con condiciones de ACV o stroke vasculares que condicionaron una lesión y después desarrollan epilepsia. Entonces, luego de la cirugía, ¿qué hacemos con la medicación? Tiene que quedarse con todas las drogas antiepilépticas, y en general no hay cambios de medicación, es lo que siempre hablamos, en los siguientes 3 a 6 meses del postoperatorio. Puede haber cambios inmediatos si hay efectos adversos a las drogas antiepilépticas. Hay pacientes, recuerden que llegan a la cirugía con 2 drogas y tenemos pacientes que llegan con 5 drogas antiepilépticas. Entonces, obviamente que este grupo que tiene más drogas es el que vamos a evaluarlo mejor. Y vamos a elegir descender la que más efectos adversos presentes o efectos potenciales que pueda tener. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el vigabatrin, que si pasa una cierta cantidad de años puede tener un compromiso visual. En pacientes con espasmos tratamos de si fue a la cirugía, de poder descendérselo. Y las benzodiazepinas y el fenobarbital, lamentablemente, son las más difíciles de retirar, porque hay que hacerlo muy lento, muy gradual, porque ya sabemos que un descenso abrupto de estas 2 tipos de drogas antiepilépticas condiciona crisis, por más que la cirugía haya funcionado perfectamente bien. Entonces, ¿cuál es el momento oportuno para discontinuar estas drogas antiepilépticas? Y vamos a tener, hay factores pronósticos, o sea, qué factores van a hacer que yo diga, uy, este paciente puede tener una recurrencia, y con este paciente voy a ser un poco más precavida para descender la medicación. Y ahí están estos que tienen crisis post-cirugía, lo que se llaman más de 5 eventos en los siguientes días de la internación. Si las crisis son exactamente iguales a las previas, y si el eje es generalizado previo a la cirugía, esos son elementos que nos van a hacer este paciente probablemente le baje si tiene 5 a 3 drogas, pero después me detenga en 2 drogas antiepilépticas y vea cómo sigue. Entonces, y siempre pensar en la cirugía, cómo le fue. Esto es dos trabajos interesantes que son crisis, del trabajo de crisis con resecciones extratemporales y hemisferectomías, y el mismo que le mostró Juan, en donde habla de qué importancia tienen estas crisis del postoperatorio. Entonces ya sabemos que las crisis del postoperatorio ocurren en un 26 a un 30% de los chicos, que aumenta el riesgo de crisis que aparezcan en el postoperatorio de las cirugías que son lo que se llama extratemporales, más que las hemisferectomías, y que aumenta la frecuencia luego de 12 meses de evolución de la enfermedad, y depende mucho de la etiología. O sea, como les dijo Juan, hay más posibilidad de recurrencia de crisis, por ejemplo, en la hemimegalencefalia, que en una hemisferectomía que fue secundaria a una lesión adquirida, un stroke o una malformación vascular, y no depende tanto del tipo de cirugía. Lo que les voy a mostrar acá es del mismo trabajo, son muchas curvas, pero voy a tratar de explicarlo. Entonces, lo que muestra acá es el porcentaje de pacientes que se quedaron libres de crisis en una corte, y acá lo que muestra es el tiempo de cirugía, de cuánto llevó después de la cirugía. Entonces acá van a ver que hay un porcentaje que, si bien empieza siendo de un 100% al año post cirugía, cuando van pasando los años, lamentablemente hay un descenso de hasta llegar a un 60%, y por eso hablamos, cuando hay porcentaje de éxito de cirugía, de un 60% o más. Entonces, si nosotros medimos los mismos pacientes en los primeros 6 meses, casi todos están entre el 90 y 100%. Pero siempre hay que recordar, por eso hay que ser muy prudentes con la medicación, que puede haber una recurrencia, y que la recurrencia va a ir estando presente en los siguientes años. Lo otro que mira este estudio es cómo se comportaron para las recurrencias cuando los pacientes tenían un estudio de PET. El PET es un estudio que lo hacemos en FLENI Escobar, en donde lo que miramos no es la estructura, sino el metabolismo. ¿Cuál tiene más hipometabolismo?
es en el caso de que trabaja peor. Y hay pacientes con lesiones, si uno espera que tenga una lesión unilateral, ese hipometabolismo va a ser de ese lado que está afectado, pero hay algunos chicos que no, y que tienen un compromiso de la función cerebral de los dos lados, por más que la lesión a veces en ese momento de su vida la veamos de un lado. Y lo que van a ver es que le fue no tan bien a los pacientes justamente que tenían un PET bilateral, o sea, con un compromiso de la función metabólica de los dos lados. Y esto finalmente lo que muestra es que estos pacientes que tenían las APOS, que es estas crisis agudas en el postoperatorio inmediato, si no tenían más de 5 crisis, les iba muy bien, y si tenían más de 5 crisis, no les fue tan bien. Entonces, ¿cuál es el momento oportuno para discontinuar las drogas? Y si se puede esperar 6 meses, mejor. 1 año es para adultos, sin crisis, para empezar a reducir las medicaciones. Hay veces que, como les dije, que por efectos adversos podemos reducirlas antes. Siempre esperamos tenemos que ver que el eje del lado sano estén mejorados. Eso es un dato que tenemos que ver, así podemos avanzar en el proceso de descenso, y recordar que el lado afectado, si hubo una cirugía desconectiva, más que una resectiva, es muy frecuente ver actividad en el electroanormal en el lado de la cirugía, y por eso tiene que ser evaluado por un personal que haya visto pacientes post cirugía para hacer esa interpretación del electro. Y me pareció interesante mostrarles este dibujo donde imaginen que es el cerebro, que es una gran región y que de tierra, en este caso, porque es un mapa, y que está separado. Entonces, esa es este escenario que es la desconexión, en donde lo que nosotros hacemos no es quitarle todo el cerebro, como en esto, que es la hemisferectomía, sino lo que hacemos es desconectar un hemisferio con el otro. Pero ustedes recuerden que si nosotros vemos en este caso, en donde sí sacamos el hemisferio, lo que vamos a ver es todo plano. O sea, generalmente vemos marcadamente hipovoltado y la actividad del lado sano. Y en este caso, siempre vamos a ver actividad epileptiforme en el lado que se desconectó. Y eso pasa porque imagínense que estos son los electrodos, acá este tejido que está normal no desapareció y seguimos viendo esa actividad. Es como que yo siempre le explico que estamos viendo una isla dentro del cerebro que sigue estando ahí y seguimos viendo actividad epiléptica. ¿En qué orden se pueden descender? Y hay prioridades, siempre tenemos que recordar junto con las familias cuál fue la droga que tuvo una eficacia previa. Segundo es los efectos adversos que hablamos, sobre todo topiramato, que puede a veces afectar lo cognitivo, la vigabatrin, que dije que a veces puede afectar alguna parte del campo visual, y lo otro es la biodisponibilidad de la droga. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque hay drogas que se toleran mal vía oral, o porque tienen otros efectos adversos, o a veces tenemos pacientes que quedan con fenitoína, y la fenitoína no es una buena droga para continuar por vía oral. Si se queda con una droga, eso nos garantiza que esté libre de recurrencias, y este estudio también fue interesante para mostrar eso. O sea, que acá van a ver, estos son pacientes, y lo que van a dividir es cuántas drogas tenían. O sea, 0.8 quería decir que no tenían una droga, o una droga al menos, y una droga y demás. Entonces, lo que vieron acá es que los pacientes que tenían, esto es lo que no tuvieron crisis post cirugía, estos estuvieron de 1 a 5 y estuvieron más de 5. Y claramente lo que vieron es que los pacientes que se reoperaron, acá ven que estos pacientes se reoperaron, hubo un 44% de los que tuvieron más de 5 crisis, que claramente las crisis en el postoperatorio, si son más de 5, puede tener un impacto en la evolución, y estos pacientes justamente es lo que se quedaron con un poco más de dos drogas al momento de la recirugía, ¿no? Y van a ver que obviamente que los que tenían menos drogas tuvieron menos posibilidades de recirugía, pero también el 9% tuvo recurrencias y tuvo que reoperarse. Entonces, ¿qué hacemos cuando recurren las crisis?
ya estuvimos hablando un poco, que es ver la recirugía, y segunda opción es ver si es quirúrgico, y ver si es quirúrgico. Pero en ese camino de tomar la decisión en conjunto con las familias es importante algunas otras cosas. El video, como le dijo Juan, siempre priorizar una resonancia que sea de alta resolución en lo posible, y la tractografía, que es esa imagen que les mostró donde se ven una secuencia de colores, y nosotros empezamos a usar también el PET, que es este estudio para ver el hipometabolismo, o sea, lo que ves, esta es una lesión en el área temporal occipital izquierda, y donde van a ver este mapa de colores, que acá se ve rojo intenso y acá desaparece, que coincide con eso. Y eso es lo que vamos a ir a mirar un poco. Entonces, ¿qué hacemos cuando las crisis recurren? Y bueno, hay que evaluar el tiempo de la cirugía, optimizar las drogas que estamos usando, evaluar qué tipo de crisis son, evaluar el desarrollo y decidir el momento adecuado. Entonces, tenemos varias drogas que se fueron agregando a través del tiempo. Ya apareció acá una nueva que llegó a nuestro país, que es el Vibraracetam, que es parecida al leve, pero sin los efectos conductuales. Ustedes ven que ya apareció en esta lista el cannabidiol, y hay algunas que ya ustedes conocen, que son la lacosamida, la rufinamida, la eslicarbazepina, que venimos usando en pacientes que son de difícil control. Entonces, le quería terminar para mostrarles cómo es ese proceso de decisión de una recirugía. Les voy a contar la historia de una niña de 4 años, que ella nació con una hemimegalencefalia derecha, tenía una hemihipertrofia derecha y una hemiparesia izquierda congénita. Entonces, ustedes recuerden que la hemimegalencefalia, cuando nosotros vemos un paciente, tenemos que saber si hay es una hemimegalencefalia que es aislada, que es solamente lo que tiene es una alteración de la estructura del cerebro, o es parte de un síndrome en donde hay hipertrofia hemicorporal y también un síndrome neurocutáneo asociado, o si es solamente un sobrecrecimiento cerebral, pero que incluye al tallo cerebral y cerebelo. Y estas sindrómicas, hay varios síndromes que tenemos que descartar, y por eso es la importancia de la evaluación genética en estos casos como parte del proceso diagnóstico. Entonces esta chiquita nació, al mes empezó con crisis, a los 4 meses hace un estatus convulsivo, lo cual desencadena una cirugía casi de urgencia. Se operó en otra institución, esto ocurrió en mayo del 2016, y esa cirugía le fue bien desde el punto de vista de las crisis, pero fue muy traumática. Estuvo un mes internada, tuvo complicaciones relacionadas a la cirugía, y fue muy, muy difícil esa etapa. Le costó mucho aumentar de peso, de recuperarse en su desarrollo, y en junio del 2017, al año y 5 meses, estuvo un año sin crisis, aparecen de nuevo las crisis. Y ahí empieza su seguimiento en FLENI. Estaba con topiramato, con algunas otras drogas, con 3 drogas en total, y entonces empezamos, como dice Juan primero, a ver que si todo eso que tenía era crisis o no, y claramente tenía eventos paroxísticos no epilépticos, que la mamá pensaba que eran crisis y el papá, y después tenía eventos que eran crisis, claramente, pero las crisis eran de desconexión, algunas que me contaba que cambiaba la coloración, había alguna sudoración, y no le comprometían, digamos, su vida diaria, al menos que no sean repetidas. Se hizo resonancias, el Ateneo, se hicieron varias interconsultas, cambios de medicaciones. En este momento cuando empezamos esto, tenía menos de 10 kilos, o sea que imagínense, con 1 año y medio seguía con mucho problema para aumentar de peso. Y pasaron las cosas. Pero bueno, les quería mostrar la complejidad para tomar una decisión terapéutica. Este era su cerebro, lo van a ver como casi, esta es la parte derecha del occipital, se corría hacia su otro lado, y acá es lo que nosotros vimos, una pequeña unión en la comisura blanca anterior. A veces lo que nosotros hacemos es un estudio en donde lo que hacemos es hacer
la tomografía, cuando se está haciendo, no lo hacemos con muchos pacientes, solamente esto, cuando van a ver los electrodos, estos son de scalp, o sea, lo que les ponen normalmente cuando se hacen, y lo que vamos a tratar de ver es realmente si lo que nosotros decimos que es derecho, o si es izquierdo, y si es izquierdo, porque eso va a ser muy importante para determinar el origen de las crisis. Y acá lo que hacemos es corregistrarlo, o sea, con la tomografía, eso lo hacemos con un gran equipo de imágenes que tenemos, es en estos electrodos de scalp, vemos si realmente está en línea media, ven que este que dice CZ es la línea media, que en realidad estamos mirando más el hemisferio derecho, que no está exactamente en la línea media, y lo mismo nos pasa con este OZ, sí coincidió más con la línea media, a pesar del nivel de malformación que tenía, ¿no? Entonces esta chiquita tenía crisis, la crisis, esto era su electro del lado derecho, con mucha actividad, como ustedes ven, que era una cirugía desconectiva, pero al momento de las crisis lo que se veía en la evolución era alguna actividad en el hemisferio izquierdo, o sea, en el hemisferio que pensábamos que era sano. Pero en realidad lo que pasó fue que en realidad tenía crisis focales que se llaman no motoras o discognitivas de desconexión, que la expresión motora era más a derecha, lo que nos quiere decir que se expresaba más el lado sano que el lado que ya estaba afectado. Pero nosotros ahí tenemos que empezar a mirar cómo es el electrointerictal, en el cual mostró una mejor organización del sueño y basal en el hemisferio izquierdo, que era el sano, con aisladas ondas agudas y un claro mayor compromiso epileptiforme hemisférico derecho. Y esto es un hallazgo que venimos observando en nuestros pacientes. Hay una sola publicación en el mundo acerca de eso, en el cual vemos que en pacientes que tienen estas lesiones, que quedan con estas lesiones clásticas, que quiere decir que hay porciones del cerebro que no están, la epilepsia y las crisis se pueden presentar un patrón ictal, o sea, lo que vemos en el electro, que parece que es más del hemisferio sano que el hemisferio enfermo. Pero ahí es donde tenemos que empezar a unir toda la información extra para tomar decisiones, y la presencia de este patrón no estaría relacionado con un peor pronóstico quirúrgico si lo requiriera. Entonces, con toda esta historia esperamos, se hizo otro electro, se confirmó, se esperó que cambie de peso, se sacó la medicación, el topiramato, con eso mejoró notoriamente el nivel cognitivo, el desarrollo, desaparecieron estas crisis disautonómicas que a veces pueden estar asociadas, pero después de ese tiempo, cuando tuvimos más fuerza con toda la familia y seguían algunas crisis, tomamos la decisión de ir a cirugía. Esto pasó en enero del 2020, y desde la cirugía está sin crisis. Lo que le quería mostrar acá es que cada paciente, como dijo también Juan, es individual en el proceso de decisión de un tratamiento, y esta familia también necesitó este tiempo para recuperarse de esta situación que fue devastante en ese momento, y que también yo como médica consideraba que necesitaba más información y poder esperar. Entonces, para terminar, en realidad, para cada paciente, siempre hay que recordar que hay que hacer lo correcto, en el momento que consideramos adecuado, de la forma que sea adecuada para el paciente correcto, y tener los mejores resultados posibles que podemos, ¿no? Así que muchas gracias. Esto se puede hacer gracias a un gran equipo de trabajo que no es uno o dos, sino es todas estas personas que están acá. Bueno, muchas gracias Valeria, la verdad que súper clara como siempre, y ya hay varias preguntas tanto para vos como para Juan que vamos pensando, y bueno, no sé si Mónica querés vos compartir pantalla para hablar un poco sobre lenguaje post-hemiferectomía. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y bueno, vamos a tratar de sintetizar un poco este amplio tema. Vamos a hablar de qué pasa con el lenguaje. La idea es poder hablar un poco cuáles son los factores que pueden afectar la adquisición del lenguaje, cómo podemos medir el lenguaje previo a la cirugía y postcirugía,
la rehabilitación, en especial hablar un poquitito de la comunicación aumentativa alternativa y dar algunos casos clínicos como para ejemplificar. El hombre al nacer no posee el lenguaje, sino que lo adquiere laboriosamente en toda la infancia. Esta adquisición es un proceso sociocultural que se da teniendo como base el complejo sistema anátomo, neurofisiológico y cerebral. La comunicación humana integra diferentes funciones cerebrales, ¿sí?, superiores, asociadas a la comprensión y la expresión del lenguaje, verbal, oral y escrito, y a las formas de comunicación no verbal. Esta comunicación implica funciones tanto auditivas como visuales, también funciones cognitivas, orofaciales, respiratorias, deglutorias y vocales. Es una función muy compleja que abarca extensas áreas del cerebro, es decir, que van a estar inmersos en tanto la corteza cerebral, auditiva y motora, como también estructuras más profundas como los ganglios de la base, que se interconectan entre sí y con el resto del cerebro para poner en palabras ideas, emociones y sensaciones. Este es un gráfico, un esquema, que no lo vamos a hablar, pero que es como para poder mostrarles lo complejo que es todo el sistema del lenguaje. Desde la parte más receptiva, que tenemos que ir desde la audición a la codificación, decodificación, y que cada una de estas áreas, funciones implican áreas del cerebro diferentes. Algunas van a estar en el hemisferio izquierdo y algunas van a estar en el hemisferio derecho. El desarrollo del lenguaje sucede principalmente durante los primeros 5 años de vida. El niño aprende primero a escuchar y distinguir las palabras y los sonidos. En esto está involucrada la corteza auditiva. Después, la palabra empieza a representar una idea. Entonces acá vamos a tener las áreas de asociación de la corteza frontal y temporoparietal. Y después logra decirla esa palabra. Y ahí vamos a tener va a intervenir el área de Broca en el lóbulo frontal. Es decir, que hay diferentes áreas del cerebro que van a estar interviniendo. La identificación del sonido y la discriminación la completamos alrededor de los 9 meses de edad. Y la sintaxis, que es cómo armamos una oración, ¿sí?, se aprende por inducción de las reglas gramaticales, y los niños escuchan a las personas que tienen a su alrededor y de algún modo son capaces de identificar las estructuras de su lengua, las estructuras sintácticas de su lengua, interiorizándolas de forma natural. Y hacia los 6 años de edad, el niño es totalmente competente en su propio idioma. En cambio, el vocabulario es algo que vamos ampliando a lo largo de toda la vida. Cuando hablamos de competencias lingüísticas, no nos limitamos solamente al lenguaje hablado. También la lectura y la escritura son parte de estas competencias y se adquieren después de hablar, y también implican otras áreas diferentes del cerebro, como ser también las áreas visuales y de la motricidad fina. Lo que tenemos que saber es que el lenguaje sigue las reglas generales del neurodesarrollo, es decir, es secuencial. Al igual que en las funciones motoras, como un niño primero sostiene la cabeza, después se empieza a sentar, luego gatea, luego se para y luego camina, en el lenguaje pasa lo mismo, es secuencial. Primero empieza a identificar los sonidos, empieza a balbucear, después empieza con la repetición, silabea, dice alguna palabra, y después empieza a unir 2 palabritas, 3 palabritas, hasta formar una oración. También el lenguaje es uso dependiente, es decir, que surge de la interacción con los otros. Si nosotros ponemos a un niño en una habitación sin ningún tipo de estímulo, no le hablamos, no va a desarrollar el lenguaje. A lo sumo va a desarrollar algunos sonidos guturales, pero no va a poder, no tiene de quién copiar los sonidos, copiar las palabras, entonces no va a tener un lenguaje hablado. Y hay un periodo crítico para la aparición, es decir, que no puede aparecer antes de que el cerebro esté maduro como para albergarlo. Acá tenemos un poco esta cuestión de la secuencia en la aparición del lenguaje, más que nada para las habilidades prelingüísticas. Al comienzo, lo primero que hacemos es reacciona a los eventos del ambiente, el niño reacciona a los eventos del ambiente, responde a las personas cuando le hablen, con un bebé te responde cuando le hablas o le jugás,
empieza a tomar turno con la interacción, cuando vemos que con el bebé uno le habla y después nos callamos y el bebé balbucea y después le hablamos y es como que hacemos una conversación. Empieza a estar más atento, comparte una atención, mira un juguete, se mira a la mamá, vuelve a mirar el juguete, empieza a jugar, desarrolla la comprensión de las palabras, empieza a responder a órdenes simples, empieza con toda la producción de sonidos orales, imita acciones, gestos, y empieza con una interacción como más completa. Lo que podemos decir entonces es que en la adquisición del lenguaje vamos a tener algunos factores que son comunes a todos los niños, que son el neurodesarrollo, el aspecto cognitivo, la cuestión más socioemocional, y algunos factores que van a ser secundarios a la patología o a la evolución de los chicos que van a ser sometidos a una hemisferectomía, como ser la etiología, la edad de comienzo de las crisis, la cantidad de medicación que tiene, y algunos factores que son postquirúrgicos, en el cual más importante es la persistencia de las crisis. El aspecto cognitivo es muy importante en la adquisición del lenguaje, es como que van en paralelo. Cuando tenemos un niño con una discapacidad cognitiva, habitualmente esta discapacidad se acompaña de dificultades en la motricidad, en la postura, en la coordinación y en la manipulación, que también van a repercutir en las habilidades lingüísticas del niño. Ante una discapacidad grave vamos a encontrar retrasos en la comunicación, retrasos en el contacto ocular, la sonrisa social, en las primeras vocalizaciones. El chico con una discapacidad grave va a tener, le va a costar inferir las reglas de la sintaxis, la comprensión del vocabulario suele estar mejor que esta cuestión de las reglas sintácticas, y van a presentar muchos errores en la articulación y la pronunciación de las palabras. En las discapacidades leves vemos que todos los procesos anteriores están preservados, pero tienen muchas dificultades generalmente para interpretar el contexto, las frases con sentidos figurados y las sutilezas en la comunicación no verbal. Tienen expresiones poco variadas y la respuesta es más lenta y estereotipada. Y les cuesta organizar un discurso y un relato de lo ocurrido porque les cuesta la utilización de los pronombres, de las frases subordinadas, es decir, les cuesta armar una oración. Cuando hablamos de factores prequirúrgicos que pueden impactar en la adquisición del lenguaje, tenemos varios. Por ejemplo, la etiología. Con la etiología nos tenemos que fijar, más que nada tenemos que tener en cuenta si la patología es, primero, si es pre o perinatal o postnatal, es decir, si es alrededor del nacimiento o se produce después de que hubo un desarrollo normal del lenguaje. Y también es importante determinar si la patología es focal, como estuvieron hablando en las charlas anteriores, o si es más generalizada. Uno lo que ve es que en una patología prenatal focalizada, como puede ser un accidente cerebrovascular prenatal, presentan estos niños una mejor evolución del lenguaje. En cambio, si la patología es una patología generalizada, es decir, que involucra ambos hemisferios, el compromiso del lenguaje va a ser mayor. En cambio, también en las patologías postnatales, habitualmente se ve una evolución un poco mejor en la adquisición del lenguaje, pero hay que tener en cuenta también cuál es el hemisferio comprometido, si es el hemisferio dominante, donde está el lenguaje o no. El nivel cognitivo, como dijimos previamente, es un factor importante. A un menor nivel cognitivo vamos a tener un mayor compromiso del lenguaje. La edad de comienzo de las crisis, se vio que a menor edad de comienzo de las crisis también va a haber un mayor compromiso del lenguaje. Esto tendría relación con que a menor edad las crisis interfieren en el desarrollo normal, en el neurodesarrollo normal y en la adquisición normal del lenguaje, y entonces muchas veces uno ve que la adquisición del lenguaje está enlentecida. Y también, como dijimos, el hemisferio comprometido. Uno ve que el hemisferio izquierdo, que generalmente es el hemisferio dominante, es el que, cuando está comprometido tenemos mayor compromiso del lenguaje.
Y en los factores postquirúrgicos, la recurrencia de crisis se manifiesta como un factor pronóstico de mayor compromiso del lenguaje. En un estudio realizado en el 2013, publicado en la revista de Epilepsia, donde se realizó un seguimiento de 115 pacientes sometidos a hemisferectomía, pudieron observar algunos factores pronósticos. Observaron un pobre desarrollo del lenguaje en los pacientes con comienzo temprano de la epilepsia y en los que presentaban patología del hemisferio izquierdo. El compromiso del lenguaje previo a la cirugía y las recurrencias de las crisis post-cirugía parecieron ser factores de riesgo para un pobre desarrollo del lenguaje. Es decir, si uno tenía previo a la cirugía compromiso del lenguaje, lo más probable es que su desarrollo del lenguaje post-cirugía fuera pobre. El mayor compromiso del lenguaje lo observaron en los niños que tenían patología bilateral, como dijimos, y la mejor evolución del lenguaje la vieron en aquellos pacientes que tenían un nivel cognitivo y del lenguaje normal previo a la cirugía. Estar libre de crisis post-cirugía surgió como el principal factor en la buena evolución en todas las áreas, no solo en las áreas del lenguaje, sino también en las áreas cognitivas. Entonces, como pudimos ver, es muy importante poder determinar el lenguaje, tanto pre-cirugía como post-cirugía, como para tener una idea, determinarlo pre-cirugía, como para poder hablar de algún factor pronóstico, teniendo en cuenta todo lo que estuvimos hablando. Entonces es importante realizar una evaluación integral que no solo evalúe, porque a veces uno ve que es muy importante toda la parte motora, pero también la parte neurocognitiva es muy importante, entonces que se evalúe el nivel cognitivo general, cómo funciona ese niño, ¿sí? Cómo se adapta a su vida y el lenguaje. ¿Qué herramientas podemos tener para realizar estas mediciones? Bueno, vamos a seleccionar la herramienta de acuerdo a diferentes condiciones, el perfil conductual, el nivel cognitivo, si tiene dificultades motoras o sensoriales que le impidan participar en las evaluaciones. Va a haber evaluaciones para medir el lenguaje en niños que no tienen lenguaje o con escaso lenguaje. Entonces, en estos niños podemos utilizar cuestionarios del desarrollo, hay varios, como la escala Rossetti, que es una escala que mide el lenguaje en niños entre los 0 y los 36 meses, y que va a dar un perfil tanto del lenguaje receptivo como del lenguaje expresivo, o también se pueden medir a través de muestras de comunicación y lenguaje, que es más observacional. El terapeuta va a crear una situación lúdica para que el niño desarrolle todo su potencial de lenguaje, solo o facilitado por el terapeuta. Si tenemos niños que tienen desarrollo del lenguaje, ya vamos a poder utilizar procedimientos estandarizados, donde hay diversas escalas que podemos tomar. Nosotros tomamos estas escalas ahí en FLENI. El PL5 es una escala que se puede tomar entre 0 y 7 años, y también nos va a dar un perfil del lenguaje receptivo y del lenguaje expresivo. También tenemos test de vocabularios, tanto receptivos como expresivos. Como dijimos, es muy importante hacer un paralelismo entre el lenguaje y el nivel cognitivo del niño. Y para medir el nivel cognitivo tenemos diferentes escalas y diferentes test de acuerdo a la edad de los niños. En menores de 3 años utilizamos índices de desarrollo, como la escala Mullen o la escala Bailey. En los niños preescolares y en los escolares ya se pueden tomar escalas más estandarizadas, el Wisting con los escolares. También hay escalas específicas para los niños no verbales, como para poder evaluar un nivel cognitivo. Y también, a partir de la edad escolar, podemos realizar evaluaciones neuropsicológicas completas, donde también vamos a ver otros factores muy importantes, como la atención, la memoria, la planificación, que van a impactar también en la adquisición del lenguaje. Es muy importante también ver cómo impacta este nivel cognitivo en lo funcional, es decir, en la vida diaria, en la función adaptativa. Entonces, utilizamos una escala que se llama escala de Vineland,
que es un cuestionario que se le realiza a los padres y que nos da un perfil de funcionamiento. Este perfil de funcionamiento, tanto en las áreas de comunicación, como la vida diaria, como la socialización y como el aspecto motor. Entonces, una vez que este chico fue sometido, este niño fue sometido a una hemisferectomía, ¿cómo podemos mejorar estos aspectos del lenguaje que están comprometidos? Muy importante es realizar una rehabilitación cuanto más intensiva y multidisciplinaria post cirugía, mejor. Y esta rehabilitación tiene que ser, como dijimos, multidisciplinaria y tiene que abarcar todas las áreas afectadas. Tenemos que realizar estimulación del lenguaje, estimulación cognitiva, estimulación motora y también estimulación visual. Dentro de las herramientas que podemos llegar a tener para lograr una mejor adquisición del lenguaje en cuanto a la rehabilitación, existen lo que se llama sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación. Estos sistemas complementan el lenguaje oral cuando por sí solo no es suficiente para entablar una comunicación efectiva con el entorno, y sustituyen al lenguaje oral cuando esto no es comprensible o está ausente. La comunicación aumentativa alternativa enfatiza el uso de múltiples componentes para la comunicación, es decir, que es multimodal. Es decir, utiliza todas las capacidades de comunicación que tiene el individuo, ya sea el habla residual, las vocalizaciones, los gestos, señas y ayudas de comunicación. Cuando hablamos de comunicación aumentativa tenemos como diferentes etapas, tenemos diferentes aspectos. Hablamos de los recursos. Cuando hablamos de los recursos nos referimos a los métodos utilizados para la representación, ya sea visual, auditiva o táctil, de un concepto. Por ejemplo, puede ser un gesto, ¿sí? Los chicos muy comprometidos uno puede utilizar de repente que diga sí levantando el pulgar, o diga no cerrando los ojos, o a través de algún otro gesto. Utilizando también objetos o utilizando fotografías. Las ayudas se refieren a un objeto físico o a un dispositivo para poder transmitir o recibir un mensaje. Una ayuda puede ser un tablero de comunicación o una tablet, ¿sí? Y las estrategias nos referimos como a la manera que utilizamos estas ayudas para mejorar la comunicación. Una estrategia podría ser una selección directa, que es directamente el niño señala con el dedo qué es lo que elige, la tecla que necesita o el objeto que necesita. Otra estrategia es lo que se llama un barrido, que el barrido puede ser dependiente o barrido independiente. El barrido dependiente, nosotros tenemos de repente una serie de elección, una serie de objetos en una planilla, y el terapeuta le va marcando uno por uno, ¿sí?, los objetos, y entonces el niño, ya sea con la mirada o con un gesto, nos dice qué es lo que quiere. Y el barrido independiente es cuando en la computadora, según la tablet, hace este barrido, y el niño a través de los ojos o a través de un mouse elige la opción. Existen diferentes recursos de comunicación aumentativa que son por ejemplo, los no asistidos o sin ayuda, que no requieren para la ejecución el uso de un dispositivo más allá del propio cuerpo. El más común es el habla, y también pueden ser vocalizaciones, sonrisas, gestos, expresiones faciales, y en algunos chiquitos muy comprometidos hasta el aumento del tono muscular. Y los asistidos, que son los que requieren para la implementación de un soporte físico o un dispositivo, que puede ser de baja o de alta tecnología. Y acá tenemos, bueno, los pictogramas, estos son los cuadernos con los comunicadores, esto es una tablet que tiene los comunicadores con salida de voz, y el Tobii, donde uno con la mirada va eligiendo la opción. El uso de la comunicación aumentativa alternativa es un complemento de la rehabilitación del lenguaje,
Muchas veces los papás piensan que cuando empezamos a utilizar estas técnicas, estos recursos, no vamos a seguir rehabilitando el lenguaje oral, pero esto es un recurso que nos sirve para que el niño se pueda comunicar durante una etapa y que le permite, ¿sí?, interactuar con el medio. Como para ejemplificar un poco, vamos a presentar tres casitos, ¿sí?, que estuvieron con nosotros rehabilitándose. El primer caso es una niña, ¿sí?, que presentaba un desarrollo normal, a los 8 años comienza con convulsiones, a los 12 años presentaba algunas dificultades atencionales, dificultades en el aprendizaje, no sabía las tablas. En el 2018 la niña tenía 13 años, presenta un estatus convulsivo muy refractario, costó mucho controlar esas crisis, y a partir de ahí presenta un deterioro importante, tanto cognitivo como motor. Previamente tenía un desarrollo normal. La niña, me olvidé decirles que la niña tenía un síndrome de Rasmussen que comprometía su hemisferio derecho. La niña ingresa al programa de rehabilitación, nosotros en Pleni, en Escobar, como dijo Valeria, tenemos un sector de internación donde tenemos diferentes programas de rehabilitación intensivos, multidisciplinarios, y ella ingresa en un programa de rehabilitación donde tenía estimulación, kinesiología, terapia ocupacional, tenía fonoaudiología, terapias cognitivas, psicopedagogía, musicoterapia y estimulación visual. Permanece con nosotros durante 3 meses, porque se va de alta, como continúa con las crisis. En febrero de este año, en febrero del 2020, se le realiza la cirugía de desconexión, y en marzo del 2020 ingresa nuevamente a rehabilitación intensiva, que permanece, en este caso, durante 6 meses. Más que nada fue tan prolongada la internación porque como ya se internó y empezó todo el problema de la pandemia y la cuarentena, era muy difícil conseguir terapias por fuera, se suspendieron todas las terapias, como todos saben. Entonces la madre prefirió quedarse aislada, internada en Pleni, porque así podía continuar con su rehabilitación. En la evaluación que realizamos en diciembre del 2018, cuando fue la primera internación, ella se comunicaba de manera verbal, con mucha afectación tanto de la iniciativa como de las funciones comunicativas. Y presentaba un déficit en todas las funciones superiores, había mucho déficit atencional, dificultades en planificación y en funciones ejecutivas. Se le había realizado al alta un nivel cognitivo donde estaba comprometido, tenía una discapacidad intelectual leve. Hay que tener en cuenta que es un factor muy importante que Paulina tenía mucha medicación anticonvulsivante que también afecta todo el perfil cognitivo. Acá lo que podemos observar es cómo evolucionó el lenguaje. Tenemos que siempre el lenguaje fue disminuido, descendido, pero lo importante es que en marzo, cuando se realizó la hemisferectomía, en la evaluación inicial había un descenso con respecto a la evaluación al alta de diciembre del 2018 en todos en todos los factores del lenguaje, pero lo que se ve es que al alta, en septiembre del 2020, de septiembre de este año, se había recuperado lo que es el lenguaje al lenguaje previo a la cirugía. Seguía descendido, pero habíamos recuperado lo que había perdido después de la cirugía. A nivel del vocabulario pasaba exactamente lo mismo. A nivel del lenguaje expresivo se vio una mejoría importante con respecto a los valores anteriores, y en la evaluación clínica, a nivel del alta,
También se veía que podía expresarse de forma verbal. Lo que Paulina presentaba más que nada era mucha dificultad en todo lo que era la iniciativa, ¿sí? Estaba con sí y con no, costaba que empezara un discurso, salvo cuando había cosas que le interesaba, decía pinta muy bien, y entonces cuando hacía alguna actividad que tenía que ver con la pintura, con la cocina, con actividades funcionales que se trabajaban, ahí ella podía realizar un relato y de repente también se acordaba de lo que había hecho y que había trabajado en las sesiones anteriores. Con ella nosotros veíamos que la velocidad de procesamiento, es decir, era muy lenta su respuesta. Esto se veía desde el 2018. Entonces insistimos con Valeria, que es una neuróloga de cabecera, para que le bajara o le suspendiera alguna de las medicaciones, y empezamos a bajar un poquitito la benzodiazepina, que es una de las medicaciones que pueden interferir más en estos procesos, lentamente, y vimos una mejora. Sigue teniendo este compromiso de su velocidad, pero se vio una mejora. Igualmente continúa con otras 3 medicaciones anticonvulsivantes. Nuestro segundo caso es otra niña que tiene una encefalitis de Rasmussen, pero del hemisferio izquierdo. Ella también era una niña sana hasta el 2008, que empieza con crisis focales en el cuerpo derecho. A los 2 años ya había instalado una epilepsia parcial continua, tenía una hemiparesia derecha leve y había desarrollado una disartria con un compromiso de su resonancia, con una atrofia a nivel del hemisferio izquierdo, y se debía realizar a esta niña una biopsia compatible con encefalitis. En el 2013 se realiza la hemisferotomía con desconexión del hemisferio izquierdo, ingresa al programa de rehabilitación. En el 2014 esta niña no tenía una evaluación previa a la cirugía, así que nosotros nos basábamos con lo que nos decían los papás. Después del programa, de realizar el programa, la niña presenta un déficit cognitivo moderado y un compromiso muy importante a nivel de su lenguaje, con una afasia, tanto de expresión como de comprensión. Se logró una ligera mejoría en su repertorio de lenguaje en los 2 meses que tuvo de rehabilitación, pero con ella lo que implementamos fueron sistemas comunicativos de comunicación aumentativa alternativa. Se implementó el uso de una tablet con un mecanismo de salida de voz, como para poder favorecer la comunicación, ya que su compromiso era muy severo. Y nuestro tercer casito es otra niña, son todas mujeres, que empezó. La historia de esta niña es a los 8 meses, una niña sana, hasta los 8 meses, que presenta una hemorragia subaracnoidea secundaria a un aneurisma de la arteria cerebral media izquierda, ¿sí? Es decir, un accidente cerebrovascular. A los 9 meses presenta un resangrado de ese aneurisma que requirió una internación bastante compleja, con un desplazamiento, es decir, porque aumentó mucho la presión intracraneana. Luego presentó un desarrollo relativamente normal, caminó a los 18 meses, al año empezó a decir palabritas. A los 2 años comienza con convulsiones, que son muy difíciles de controlar, no responde a la medicación habitual. Por lo tanto, en el 2019 se decide realizarle una cirugía, realizar la cirugía. Ella ingresa primero en septiembre del 2019, cuando tenía 4 años, a realizar una evaluación multidisciplinaria prequirúrgica en nuestro centro, donde se le hizo una evaluación kinesiológica que mostraba una hemiparesia derecha leve, con ataxia y dismetría. Se presentaba un nivel cognitivo en el límite inferior y con una evaluación del lenguaje que estaba definido.
Acá tenemos otra vez la evaluación prequirúrgica en septiembre del 2019. Diciembre del 2019 la niña ingresa luego de su cirugía al programa de rehabilitación intensivo y se va de alta en julio del 2020. Y otra vez observamos que de repente luego de la cirugía se produce un descenso, ¿sí?, de las habilidades lingüísticas, pero en esta niña observamos que al alta, ¿sí?, tenemos valores mejores que los de la pre, ¿sí?, como que hubo una mejoría importante de su lenguaje. Continúa siendo descendido, pero se ve una mejoría importante. Y su nivel cognitivo está en el rango de déficit medio. Como conclusión, el lenguaje es un proceso complejo que involucra múltiples áreas del cerebro. Los factores que predicen mejor lenguaje en todos los pacientes con dicotomía habitualmente son el control completo de las crisis después de la cirugía y tener un nivel de desarrollo del lenguaje normal previo a la cirugía. Es importante realizar evaluaciones neurocognitivas seriadas durante la evolución de la epilepsia. Yo creo que sería como muy importante realizar evaluaciones cognitivas de lenguaje en los niños cuando empiezan con epilepsia, no en los que tienen epilepsias refractarias. Ninguno no sabe cómo va a evolucionar la epilepsia, ¿sí?, o cómo van a responder cada niño a la medicación que uno les indica. Por lo tanto, me parece que sería importante poder evaluar, hacer una evaluación basal cuando un niño comienza con convulsiones, y después esas evaluaciones se repetirán o no, si es necesario o no, de acuerdo al desempeño, pero nos dan muchísima información cuando no evolucionan bien. Entonces sería importantísimo poder hacer estas evaluaciones neurocognitivas seriadas, y que la rehabilitación intensiva, multidisciplinaria, es decir, abarcando todas las áreas, ¿sí?, post cirugía, ayuda a una recuperación de las capacidades, por lo menos a nivel prequirúrgico, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, y acá está todo el equipo de nuestros terapeutas que trabajan en Pleni Escobar y que nos ayudan en toda nuestra evolución, historia. Qué lujo ese centro de desarrollo que tiene Pleni en Escobar, la verdad, impresionante, y bueno, qué interesante la charla, Mónica.